dice, creed que Dios está deseando ahora mismo entrar en ti. Escúchame bien. Dios es amor y el hombre que está en pecado está solo. La soledad es el infierno. La comunidad es la iglesia. La iglesia es una comunión. Estamos formando comunidades cristianas que sean uno para que el mundo crea. La fe viene por el oído y por la fe viene el Espíritu Santo. Cada vez que escucháis el querigma, crece y os abrís un poquito, viene el Espíritu Santo a vosotros. Dios os ama. Es gratis recibir el Espíritu Santo. Es gratis ser santos. El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. Hoy queremos echar la vista atrás hasta llegar al presente para descubrir un acontecimiento que ha venido sin duda en ayuda de la Iglesia y del pueblo de Dios en Barcelona. Miramos a octubre del año 1971, unos jóvenes, Kiko Argüello y Carmen Hernández, acompañados por el padre Jesús Blázquez, que por aquel entonces formaba equipo con ellos en su apostolado, aterrizaban aquí en la ciudad condal en Barcelona, dispuestos a seguir haciendo lo que el Señor les estaba mandando, anunciar el querigma, el amor de Dios. 7 años antes, Kiko y Carmen se habían encontrado viviendo entre los pobres en las barracas de Palomeras Altas en Madrid y desde allí, potenciados por el Espíritu Santo y por la Iglesia, se habían puesto en marcha para hacer en marcha y para poder obedecer un mandato muy concreto: hacer comunidades cristianas que iban en humildad, sencillez y alabanza, donde el otro es Cristo. Kiko y Carmen habían catequizado ya en unas cuantas parroquias de España, Italia y Portugal, cuando fueron acogidos muy cerca de aquí para dar sus catequesis. Recordemos, año 1971, fue el salesiano padre Jaime Laguía el que les abrió las puertas de su parroquia María Auxiliadora de Sarriá. De aquella catequización, con muchos sufrimientos, por cierto, nacieron en diciembre del 71 4 comunidades neocatecumenales, las primeras de Barcelona. Y aquella primera comunidad de María Auxiliadora de Sarriá es ahora la primera comunidad de la parroquia de las Santas Juliana y Semproniana de San Adrià del Besós. El responsable de esas comunidades y responsable también del camino en Barcelona es José Martrat, que hoy nos visita en este estudio para hablarnos de estos 50 años del camino neocatecumenal en Barcelona. José Martrat, bona vesprada, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Y gracias por estar con nosotros. Qué alegría que hayas querido venirte. Gracias por haberme invitado. Hombre, claro, yo creo que para los oyentes que nos estén escuchando va a venir muy bien esta visita, José. Y que quería preguntarte, para los que nos estén escuchando justamente y que no tengan claro qué es el camino neocatecumenal, voy a rescatar las palabras de Juan Pablo II cuando escribió: reconozco el camino como un itinerario de formación católica válida para la sociedad y los tiempos de hoy. Esto ya nos da muchas claves, ¿no? San Juan Pablo II. Pero me gustaría destacar también lo que dice el Estatuto del Camino, que además, por cierto, yo creo que tú tienes mucho que ver en este estatuto, o un poquito como mínimo. Un poquito. Aprobado en 2008 definitivamente, define el camino como, es interesante, un servicio que tienen los obispos, servicio de cara a los obispos, como una de las modalidades de realización diocesana, también importante, diocesana, de la iniciación cristiana y de la educación permanente en la fe. Estos son conceptos muy teóricos, pero en tus palabras, José, para nuestros oyentes, ¿qué es el camino neocatecumenal? Bueno, tú lo has definido muy bien desde el punto de vista técnico. Correcto. Y realmente es así. El camino neocatecumenal es en la Iglesia fruto de la renovación del Concilio Vaticano II. Uh-huh. ¿Qué es el camino neocatecumenal? Yo te lo voy a decir desde el punto de vista de experiencia. Muy bien. El camino neocatecumenal comporta un cambio de vida. El camino neocatecumenal es revivir por etapas el bautismo, uh-huh, descubrir todas las riquezas del bautismo, al cual se le aplica todo el misterio de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el bautismo, lo que es el hombre viejo, el hombre de la carne, muere, como muere Jesucristo en la cruz. Y en el agua bautismal, por el poder del Espíritu Santo, resucita y sale una persona nueva. El bautismo comporta un cambio radical de vida y de naturaleza de la persona. Uh-huh. Entonces, ¿qué es el camino neocatecumenal? Es una iniciación, es una gestación a la fe. Gestación a la fe. La imagen perfecta de la gestación es la Virgen María, uh-huh, que recibe el anuncio del querigma, el anuncio del ángel San Gabriel, lo recibe en su seno y nace en ella Jesucristo, se encarna.
Esta encarnación en la Virgen María tiene un proceso de gestación durante 9 meses hasta que nace. Y luego este Jesucristo crece en una familia y realiza una misión. Pues esto, el camino neocatecumenal es exactamente eso. Recibir el anuncio del querigma, gestarse en el seno de la Iglesia, nacer por etapas, porque exacto. Pues crecer en el seno de la Iglesia, educarse. Dice Jesucristo: ir y anunciar el Evangelio, yo estaré bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a poner en práctica todo lo que yo os he mandado. Ese enseñarles a poner en práctica es una educación, es una formación, es una gestación, ¿hasta qué? Hasta que llegas a la misión. El camino neocatecumenal cambia la vida de las personas porque nacen de nuevo. 50 años del camino neocatecumenal en Barcelona, José, una historia muy rica, llena de gracias seguramente. ¿Cómo se va a celebrar este acontecimiento? Pues agradecidos al Señor, claro, enormemente, con una Eucaristía que tenemos la suerte enorme de poderla celebrar en la Sagrada Familia, en la Basílica de la Sagrada Familia. Ten en cuenta que algo es muy importante para nosotros la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque la inspiración del camino de la Virgen María a Kiko fue: hay que hacer comunidades cristianas como la Sagrada Familia de Nazaret, que vivan en humildad, simplicidad, alabanza. El otro es Cristo. Quiere decir que la comunidad cristiana, la primera comunidad cristiana, es la Sagrada Familia de Nazaret. ¿Nosotros cómo lo vamos a celebrar? Dando gracias, presididos por el responsable de la diócesis, de la Iglesia en esta diócesis, que es el cardenal Omeya, en la Sagrada Familia de Nazaret. Fantástico. Imagino que muy contentos también, ¿no?, que el cardenal haya querido también estar presente y celebrar esta agradecidísimos a él y contentísimos, ya lo creo. Claro que Han sido invitadas todas las comunidades de la zona de Barcelona dentro de un protocolo para que la Eucaristía resulte segura, evidentemente, allí en la Basílica de la Sagrada Familia, pero tengo entendido que Kiko no podrá acudir a la celebración, ¿no? Kiko no estará presente en principio. No está presente porque no puede, pero participa. Se ha unido a nosotros, nos envía un recordatorio hecho por él. Fantástico. Y una carta en la que se une a la celebración y agradece al cardenal, etcétera, que esperamos poder leer mañana en la Eucaristía. Bueno, pues aquí ya tenemos una primera exclusiva, José, la carta de Kiko. Esto es estupendo, muy bien. Recordemos que en la actualidad y tras la muerte de Carmen, el equipo internacional responsable del camino lo forman el propio Kiko, María Ascensión Romero y el padre Mario Pezzi. Déjame que te pregunte, José, brevemente por la salud de Kiko, porque sabemos que tanto él como el padre Mario han pasado el coronavirus, pero parece ser que lo han superado, están bien ya a tope, retomando su labor evangelizadora, ¿eh? Sí, así es. Lo sostiene el Espíritu Santo, porque madre mía, el tute que llevan. Sí, mira, dentro de 15 días, el día 13, tenemos ya hay el anuncio de Cuaresma para España, luego en Roma para Italia y tal, o sea que siguen en plena marcha. Sagrada Familia, templo de belleza inigualable, además es enorme, pero para que nos hagamos una idea del fervor de los hermanos por participar en esta acción de gracias, recordemos, este sábado a las 6 de la tarde, se habían apuntado tantas personas que habéis tenido que decir que los niños menores de 12 años no van a poder asistir. Mira, te interrumpo. A ver. Hemos tenido que suprimir 950 personas que estaban apuntadas. ¿Ah, sí? Sí, porque no cabemos, por razón del coronavirus. Del aforo y las medidas de seguridad. Exacto. Eso también nos habla, José, de la fuerza del carisma de esta iniciación cristiana, ¿no? ¿Por qué en estos tiempos de secularización y crisis de fe el camino resulta un instrumento eficaz que todavía toca el corazón de las personas? Pues porque el Espíritu Santo actúa. El Espíritu Santo actúa y porque la gente, los hermanos, reciben siempre que asisten al camino y participan en él. Y porque son testigos, fíjate, eso es muy importante. A ver, sí. ¿Por qué les toca? Porque son testigos, han vivido en primera persona el cambio de vida y el bien que la reconstrucción personal de su familia, de su persona, de sus matrimonios, de la abertura a la vida, de los hijos, de relación con los demás, que esto es fruto de la acción del Espíritu Santo a través del camino. Es el bautismo. El bautismo hace una persona nueva, y esa persona nueva es una persona absolutamente distinta, hija de Dios,
participa de la naturaleza divina por adopción. Sí. Y ahí todo eso afecta. El problema es si hubiera divorcio entre fe y vida. Uh-huh. Hacer de la fe y la vida una sola cosa cambia la vida de las personas. Correcto. Y por eso... Por eso es eficaz. Y por eso es eficaz, exactamente. Escucha, al principio escuchábamos a Kiko predicar esta predicación tan potente y justamente decía una cosa que lo acabas de decir tú, es decir, el querigma, poco a poco, decía él, te va cambiando la vida. Y esto sucede cuando es auténtico, cuando lo recibes y cuando hay una voluntad de recibirlo también. Te voy a decir, el querigma talla un ser interior dentro de nosotros. Uh-huh. Hace una nueva persona, la talla, la esculpe de nuevo. Hay un aspecto del camino que quiero destacar y que me gustaría que me comentaras, y es que es el de los jóvenes. Asambleas llenas de jóvenes, cuando este es un déficit en la iglesia actual, ¿no? Sabemos que el pueblo de Dios pues está envejeciendo, que cuesta pasar la fe a los hijos, pero en el camino esto no pasa, ¿no? Se da esta transmisión de la fe y queda reflejado en las asambleas, en las vocaciones, en las familias. ¿Por qué los jóvenes se enganchan al camino, José? Esta transmisión de la fe. Porque reciben. Cada vez que un joven va a una celebración, recibe. Lo importante es saber que el autor de la comunidad cristiana, sí, de la comunidad neocatecumenal, el autor es Jesucristo, es Él. Y cada vez cuando 2 o 3 estéis reunidos en mi nombre, yo estaré allí. Uh-huh. Y es Él el que está dando. Y los jóvenes están recibiendo. Y además reciben una cosa importante, que todo lo que escuchan y se dicen allí es verdad. Y el joven busca la verdad. La autenticidad. La autenticidad. La autenticidad. Y por eso los jóvenes vienen. Vienen, si no fuera verdad, no les interesaría, se marcharían. Porque a mí, para perder el tiempo, estamos para otra cosa. Pero como es verdad y te toca esto, pues por eso están. No estamos para perder el tiempo nadie. El camino, José, se sustenta en un trípode muy claro y me gustaría que me lo comentaras brevemente. Palabra, liturgia y comunidad. ¿Por qué un trípode tan sencillo es la base, ¿no?, de algo tan potente? Y es potente por sí. La palabra. ¿Qué es la palabra? Palabra es poner la vida de la persona a la luz de la palabra. La palabra no es una teoría. La palabra es decir, ¿esto qué me dice a mí, a mi vida? Uh-huh. La palabra es potentísima. La palabra, Jesucristo es palabra. Y esta es la palabra. La liturgia realiza exactamente aquello que significa. ¿Y qué significa la salvación? La comunidad, ¿qué es? Hace presente el amor entre los hermanos, que es el reflejo del amor de Dios. Uh-huh. Por eso es potente, son acciones, es el Espíritu Santo actuando a través de estos medios. María, pequeña María, tú eres la brisa suave de días, el susurro del Espíritu de Dios. Me gustaría, José, hablar un poco ahora de los inicios, 50 años del camino. También nos gustaría que nos contaras algunos recuerdos del momento en que nació el camino en Barcelona. Recordemos diciembre del 71, ¿no? Hablemos un momento de aquella fecha, José, porque tú estuviste allí en aquella asamblea, uh-huh, en María Auxiliadora, delante de Kiko, delante de Carmen, del padre Blázquez. Estuviste en un momento que parece apasionante, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de aquel momento de octubre, cuando se iniciaron las catequesis, y del final, en el 71? Bueno, yo estaba muy despistado en aquel entonces. Sí, despistadillo, José. Vaya. Sí, me acababa de casar, hacía poco que nos habíamos casado y estaba muy despistado. Yo recuerdo, yo fui atraído allí, llevado allí, por pura gracia, diría casi por casualidad. No es casualidad porque es el designio del Señor, pero se valió de la familia a decir, vamos a salir con unos amigos. Y vamos a salir con unos amigos y me encontré con unas catequesis. Ya ves, sin saber muy bien. Sin saber muy bien. Había muchísima gente, sí, y al acabar digo, bueno, ¿y no vamos a cenar a ningún sitio? ¿Tú esperabas la comida? Un despiste total. Que luego en el camino hay mucho agape, sí, también. Sí, mucho agape, desde luego. Pero un despiste total. Muchísima gente, y yo me enteraba poco porque mi vida estaba en otro planteamiento. Sí.
Pero había follón, porque le quemaron un coche a mi cuñado, había persecución, amenazas, había esto. Porque había una parte de los feligreses o de la iglesia que no estaban de acuerdo con estas catequesis, podríamos decir. Sí, claro, había una cierta persecución. Sí. Bueno, todo viene con persecución siempre. Sí, claro, exactamente. La evangelización viene con persecución. Así fue. Escucha, pero... Eso fue las anécdotas del principio y fue... Las batallitas. Sí, las batallitas, exacto. Está bien. Exacto. Ahora, descubrimos... Sí. Y fue poco a poco, porque el camino... es gradual, es progresivo. Poco a poco va calando, es como una lluvia fina. Y eso, de eso se trata. Hay que tener paciencia en el camino, porque uno entra con la chepa. Todos llevamos una mochila y una chepa, ¿vale? Y entonces entras como entras. Sí. El camino tiene una cosa fundamental, que puedes entrar sin ninguna fe, porque el camino no presupone la fe. El camino gesta a la fe. ¿Sabes? Y eso, pues uno entra como entra. Claro. Y allí entramos todos como estábamos. Y es toda una acción del Espíritu Santo, pura gracia, lo que nos ha hecho. He dedicado unos minutos a contar las parroquias en que Kiko y Carmen dieron las catequesis personalmente. Y son 26 en todo el mundo. Entre ellas, 2 de Barcelona. La vuestra, María Auxiliadora, y la otra que yo tengo, San Ignacio, pero tú me decías, no es San Ignacio. Es San Isidoro. San Isidoro. Fue San Isidoro. San Isidoro, sí. Aquí en Barcelona. ¿Cómo fue la experiencia de tener a Kiko y Carmen como catequistas, ese contacto directo? Bueno, era chocante, porque era impactante. En aquel momento... Son impactantes, podríamos decirlo así. Sí, bueno, son... En muchos sentidos. Sí. Mira, además, en aquel momento, en aquella época, no predicaban los laicos, para nada. Es verdad. Para nada. Y que te vinieran unos y te explicaran y te dijeran... Fue un impacto. Y a mí había en aquel momento un interés... ¿cómo te diría yo? Unas ganas era los frutos del concilio. Había un movimiento... Por parte de la Asamblea, de la Asamblea, decir. sí. Un interés, unas cosas, una novedad, a ver qué se ha dicho en el concilio, qué pasa, cómo se lleva esto adelante, que esto parece que la sociedad en ese momento, o actualmente, esto no existe. Están rotas mis ataduras, pagadas mis deudas, pero ya mi espada está por... Hablemos un momento, si Te te voy a parece. decir una cosa. ¿Qué me vas a decir? Sobre este canto de Carmen. Sí. Lo compuso Kiko en mi casa. ¿Qué dices? Lo que oyes. Fíjate. Sí. ¿Y estabas tú allí? ¿Le hacías, le ayudabas un poco? No. Tira por aquí. ¿Qué va? Estaban Kiko y Carmen y lo compuso allí, o sea, estaban arrancando las notas y tal. Todo esto. Porque este es un poco el canto, justamente te quería preguntar por la figura de Carmen Hernández. Carmen Hernández. Es un poco el canto estandarte de Carmen, de ¿no? Carmen, estandarte de Carmen, que ya pasó al padre el verano del año 2016. ¿Qué recuerdos tienes de ella y cómo pondrías en valor su figura dentro de la historia de la Iglesia? Bueno, Carmen es excepcional. Carmen, para mí, te lo digo sinceramente, ha encarnado el querigma, muriendo siempre a los demás para dar la vida a los otros. Eso, Carmen ha sido algo excepcional, ha sido inspiradora del camino, ha vivido el misterio de la Pascua en su carne. Carmen se ha caracterizado por un amor a Jesucristo constante, siempre le llama amado mío, a Jesucristo, a la Iglesia, al camino, a la liturgia, a las raíces cristianas con el pueblo hebreo. Ha sido, Carmen es una persona... Un huracán. Sí, y con una franqueza tremenda. Libertad. Libertad. Pero al mismo tiempo con unas delicadezas y una delicadeza. Ha sufrido siempre a sí misma, muriendo para dar la vida a los demás. Sí. Y ha muerto también a muchas cosas del camino. ¿Ha sido? Sí, porque ella, si me permites, una de las frases que me llamaba la atención mucho de ella es cuando salía y decía, esto no es el quiquianismo, esto es la Iglesia. Claro, la Iglesia. Ella siempre, el fruto del Concilio Vaticano II, siempre ha sido
buscando a Jesucristo, queriendo buscarlo y viviendo de su presencia. Y buscándole. Ha sido algo impresionante. ¿Cómo tenemos su proceso de beatificación? ¿Se está llevando adelante o qué? Sí, se presentó a los 5 años exactamente, en julio de este año pasado, al cumplir, se presentó en la fase diocesana en Madrid. Y el obispo Osoro, el cardenal Osoro de Madrid, lo ha aceptado, se está tramitando en Madrid, hay todos los testigos, toda la documentación y toda la cosa, en fase para enviarlo a Roma, para que prosiga el proceso. Por lo tanto, eso va adelante. Y hay cantidad, más de 1.500, 2.000 gracias confirmadas que Carmen ha concedido, sí, ya desde el cielo. Sí, sí. José, para ir terminando, echando la vista atrás, ¿cuáles crees que son los frutos más importantes que el camino ha dado en la diócesis de Barcelona? Bueno, los más importantes, la regeneración y la salvación de las personas. Es el más importante. El más importante. Los matrimonios, los hijos, tenemos, pues no sé cuántos, pero hay miles. Miles y miles. De hijos. Sí. Los matrimonios en el camino neocatecumenal están abiertos a la vida, lo cual hoy día es algo... Sí, sorprendente. Sorprendente, exactamente. La transmisión de la fe a los hijos. ¿Por qué? Porque los padres, a través de una liturgia doméstica, los domingos por la mañana, celebran y hablan con sus hijos y celebran los laudes con ellos. Y hablan y dialogan con ellos, que hoy día los padres y los hijos, el diálogo entre los padres y los hijos es muy difícil. Esos frutos es reconstruir la familia cristiana. Por eso celebrar en la Sagrada Familia para nosotros es estar cerca del cielo. Exactamente. José Martrat es responsable del Camino Neocatecumenal en Barcelona y hoy nos ha visitado para hablar de esta historia fantástica que ahora cumple 50 años y que tendrá, como no puede ser de otra manera, una acción de gracias, una Eucaristía solemne este sábado, mañana, día 29, a las 6 de la tarde en la Basílica de la Sagrada Familia, Eucaristía presidida por el arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, y que, por cierto, José, se podrá seguir en directo vía streaming a través de la página web. O sea, estos 950 hermanos que os habéis cargado de un plumazo, lo pueden seguir a través de un plumazo, no, con mucho sentimiento y con mucha pena. Vale. Escucha, antes de terminar, José, para las personas que nos estén escuchando y que se hayan podido sentir llamadas a conocer más sobre el camino, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? En las parroquias. Sí, preguntando, simplemente preguntando. ¿Por qué? Porque nosotros no somos, digamos, de propaganda. Transmitimos por el testimonio. El testimonio, el boca a boca. Para anunciar a Jesucristo hay que ser testigo y perder la vida. Pues hoy aquí, en este programa, José, hemos hecho un híbrido, porque hemos tenido testimonio, el tuyo, y hemos hecho un poquito de propaganda también del camino, que no está nada mal. Bueno, ¿Has estado bien? ¿Has estado a gusto? Mucho, muy bien. Fantástico. Encantado de escucharte, de que nos hayas visitado. Mucho ánimo, que vaya muy bien mañana. Y nos vamos viendo. José, venga, hasta aquí siempre. Estamos para lo que necesitéis. De acuerdo, un abrazo. Venga, una pausa y temps de diàleg.